Egunon, Barack Hussein Obama. Una tierra prometida. Este es el primer volumen de las memorias presidenciales de Barack Hussein Obama, el presidente número 44 de los Estados Unidos de América, si mal no recuerdo. George Herbert Walker Bush es el 41, Bill Clinton es el 42, George Walker Bush es el 43 y después viene Obama, que es el 44. Muchos me han dicho que qué demonios hago leyendo a Barack Obama, que es un falsario, un traidor, y mencionándome conspiraciones, porque Yes We Can y mucho de esto, mucho marketing, y luego al final no hizo nada y encima se metió en guerras y es un belicoso de la leche, es, vamos, lo peor de lo peor, es el establishment, es Hillary Clinton sin faldas. Ya, claro. Muchas cosas se han llegado a decir sobre Barack Obama, pero si tienes la posibilidad de ir a la fuente y leer al propio Barack Obama, que no es un libro pequeñito, son unas 1000 páginas, y escribió, después de salir de la Casa Blanca, este libro ha tardado 4 años en llegar, 4 años, y pensó que había demasiado para contar, y dividió el libro en dos, y esta es la primera parte. Está en buena medida el primer mandato hasta poco antes de las primarias de 2011 y luego las elecciones presidenciales de 2011, que no están incluidas. Entonces, ¿qué está incluido en este libro? En este libro está incluido en parte una reseña de su formación como persona, con su familia, sus estudios de derecho, su importante labor como trabajador comunitario en Chicago, que todos los trabajadores comunitarios, tengo conocido un amigo chileno que es trabajador comunitario y le dije, mira, estoy leyendo un tipo que es trabajador comunitario como tú. Bueno, también luego fue presidente de los Estados Unidos, pero uno es todo lo que incorpora en su bagaje histórico y personal. Luego fue senador en el Senado de Illinois, el estado de Illinois, y habla un poco de sus relaciones familiares, con el nacimiento de sus hijas. Bueno, que se casó en mediados del año 1992, curiosamente. El año 92 fue año de elecciones presidenciales, curiosamente. Fue el año en el que entró el gobernador Clinton a ser presidente de los Estados Unidos. Maya, Sasha, las hijas de Michelle y de Barack. Y luego, como es un apestado, vamos, que no es una persona de las invitadas en VIP en la convención, en el evento de la convención del año 2000, pero luego en el año 2004 da el discurso inaugural, y después en el año 2008 es el ganador de las primarias. Mucha gente se preguntó ¿por qué demonios sacan a Barack Obama como invitado en el año 2004 como un discurso central, y al final en las televisiones a quien le dan cera es a Al Sharpton? Bueno, hay una razón, porque parece ser que este primer Obama tenía una especial circunstancia relativa en cuanto a la guerra de Irak, que en ese momento tenía su importancia discursiva, y contrariamente a otros que se ponían en el blanco o en el negro, valga la excepción de esta similitud, digamos que él usa la paleta de colores que hay en medio para decir estoy de acuerdo en ir contra los malos, en ir contra los que han hecho el 11 de septiembre, contra Al Qaeda, contra todos estos
elementos contrarios a la naturaleza humana y contrarios a la seguridad de los Estados Unidos, pero no veo eso de la guerra contra Irak, que no tiene nada que ver con esos que destruyeron las Torres Gemelas. Y hay que tener precaución. Esto de la guerra de Irak se sabe dónde se mete uno, pero luego las consecuencias. Y como ese discurso lo dio desde el principio, pues fue una de las razones para las que el candidato John Kerry se metiera al muchacho en la convención para, bueno, pues fijar una posición con alguien que la había sostenido desde el principio. Digamos, aunque no sé si le importará a alguien, que yo en las elecciones del año 2000 yo estaba con Albert Gore, que yo creo que legítimamente ganó, aunque las circunstancias impidieron que fuera proclamado, y como eso iba a ser después del 14 de diciembre del año 2000, pues el Tribunal Supremo dijo que, bueno, hasta aquí hemos llegado, tal como está, se congela, y bueno, pues acabó siendo presidente George Walker Bush, 43. En las siguientes, del 2004, yo estaba muy vinculado con Howard Dean, como un candidato tipo socialdemocracia nórdica, con un programa de seguridad social, de economía, una clave que, bueno, pues es como cuando MacArthur les llevó el New Deal a Japón después de la derrota a partir del año 45, y le dijeron, el señor MacArthur, esto es el New Deal, es un poco así como izquierdoso. Y MacArthur les dice, bueno, después de tantos años de fascismo de derechas, pues equilibrar la balanza pues no viene mal. Pues mira, esto pensaba yo que, bueno, después de haber tenido un Clinton melífulo, después de un mandato de 3 mandatos, 2 de Reagan y uno de George Herbert Walker Bush, republicano, y después que vuelva los republicanos con George Walker Bush, era una buena idea equilibrar la balanza con un discurso distinto. Y perdimos las elecciones primarias en favor de John Kerry, que luego disciplinadamente acabó siendo mi candidato, y luego acabamos perdiendo. Hay quien hablaría de las máquinas aquellas de Ohio, pero bueno, se perdió en voto electoral y en el colegio. Y cuando llegó 2008, en mi caso, yo estaba recibiendo información de manera fluida de Hillary Clinton, con lo cual yo daba por hecho que mi candidata era Hillary Clinton. Vamos, desde el primer momento yo recibí información, y luego ya cuando se presentó también en 2016 también recibí desde muy temprano información a mi correo electrónico de Hillary Clinton. Por lo tanto, yo en principio era de Hillary, pero Obama ganó legítimamente las primarias. Hay algo que cuenta aquí de cómo gana las primarias a Hillary, que luego la hace secretaria de Estado, un poco como 2 años antes, en 2006, había terminado la serie del ala oeste de la Casa Blanca, aunque en partidos distintos, que era el senador Arnie Vinnick contra el congresista Matt Santos, que, bueno, después de las elecciones, a su rival en las elecciones generales le convierte en secretario de Estado. Parecía un guión escrito por Aaron Sorkin. Esto de que después de las primarias y después de ganar, Barack Obama le ofrecerá el puesto de secretaria de Estado a su rival, a Hillary Clinton. Después de que, igual recuerdan algunos aquella historia en sketch televisivo de la famosa llamada a las 3 de la mañana, de, bueno, ¿quién sabrá responder a una llamada de emergencia a las 3 de la mañana? Pues mira, acabó siendo Barack Obama, aunque Hillary Clinton pues estaba ya de asistente en el Departamento de Estado. Bueno, pues el asunto está en el que hay mucha mitología y mucho elemento, incluso en 2011, 2010 o 2011, un tal Donald Trump entró al trapo a decir que no había nacido en Estados Unidos. Aquello de los birthers, bueno, es curioso porque luego no lo dirán lo mismo por el señor John McCain, héroe de guerra, mal que le pese al señor Donald Trump.
expresidente de los Estados Unidos, porque nació en la zona del Canal, en Panamá, una zona territorialmente propiedad de los Estados Unidos en el momento del nacimiento del futuro senador John McCain, pero que no es territorialmente los Estados Unidos. Lo cual es paradójico porque cuando nace Barack Hussein Obama en Hawái, Hawái hace pocos años, pero se ha incorporado como un estado de la Unión. Con lo cual es estadounidense si podríamos poner una clasificación en mayor grado que el candidato republicano de 2008, Sir John McCain. Pero esto, los republicanos, por lo menos hasta reciente, no lo han puesto en cuestión. Solamente se pone en cuestión este hecho de los demócratas. Y incluso luego se dice que cuando vemos en perspectiva dónde empezó a surgir la polaridad, se dice que fue con la elección de Barack Obama. No, no, porque tal y como cuenta Barack Obama, y es interesante como fuente primaria, aparte de otras lecturas que se puedan hacer, por supuesto, si el primer día después de la elección el elemento republicano en las cámaras, en el Congreso y en el Congreso, es decir, en la Cámara de Representantes y el Senado, el Congreso es las dos cámaras, se ponen a pelear duro para que el presidente Obama no tenga ni una victoria en nada, es porque hay un run previo de los años previos, y él lo dice, lo reconoce que si los demócratas en las elecciones previas de 2006, por ejemplo, han hecho campaña en ir contra lo que hace el presidente Bush y no darle ni agua, pues los republicanos toman nota y, como diría Orocho, y dos huevos duros y bueno, hacen eso, pero multiplicado por 1000. Con lo cual hacen un poco como lo que había pasado para la elección de Newt Gingrich y lo que luego derivó después del año 95, después del 3 de enero del 95, cuando entra aquel mandato republicano después de décadas de mandato demócrata en las cámaras. Hay que verlo, hay que leer el libro, porque dice cosas muy interesantes de la reforma sanitaria y antes que la reforma sanitaria del tema del rescate, que no solamente es de la etapa de Barack Obama, pero conviene recordar que hunde sus raíces cuando el anterior secretario del Tesoro, el señor Paulson, le pidió ayuda junto al presidente George Bush a la candidatura demócrata, porque sin el apoyo bipartidista de senadores como el senador Dodd o otros, Chris Dodd, que fue uno de los padres de una de las leyes anti-Wall Street y contra la recesión, la hipotética recesión que podía llegar, pues sirvió antes incluso de la elección presidencial de Barack Obama con la administración anterior para sacar adelante proyectos para tratar de frenar la posible crisis y catástrofe económica, y luego eso con Timothy Geithner, Larry Summers y otros del equipo económico de Barack Obama sirvió para poner una serie de bases que impidieron que el público se diera por enterado y bueno, una serie de baches para impedir una recesión muy profunda, estilo, no sé, la de 1873, que está olvidada. Una recesión, la de 1873, curiosamente, que está vinculada al Mago de Oz, porque el relato del Mago de Oz es una alegoría de lo que pasó en aquella crisis de finales del siglo XIX. No, por el tanto, no citaré la más famosa del crack del 29 porque los efectos se vieron muy claramente y durante 3 años, desde el año 29 hasta el año 32, en el que sale elegido el presidente Franklin Delano Roosevelt, con lo cual cuando entra en el Capitolio para jurar su cargo como presidente el 4 de marzo del año 33,
tiene un bagaje de 3 años de cabreo de la gente que le da casi un cheque en blanco, con lo cual puede hacer y deshacer en 100 días lo que quiera. Barack Obama, como el público de los Estados Unidos, no se ha enterado prácticamente más allá de lo estrictamente necesario. Digo estrictamente necesario porque cuando se hunde un barco, pues se ve que hay un barco que ha naufragado por ahí. Pero salvo los que han naufragado con el barco, pues es difícil que la gente se dé por enterada de todo lo que puede pasar y de lo mal que puede venir. Con lo cual, el cheque en blanco de Barack Obama era bastante limitadito. En el libro, por tanto, habla de la crisis económica, del Obamacare, habla de, por ejemplo, de lo que pasó con la estación aquella de British Petroleum, que se hundió en el mar enfrente de Luisiana. Habla de un montón de elementos que conformaron sobre todo el primer mandato de Barack Obama en la Casa Blanca, con lo cual es interesante. La lectura se hace agirísima y no parece ni que tenga 1000 páginas este libro, porque lo escribe muy bien y termina el relato un poco autoconfirmando aquello de que dijo que él no tenía muchas ganas de ir a la guerra en Irak porque parecía que no era el mandato principal de retaliación, de venganza respecto a lo del 11 de septiembre, que era un camino así, un vericueto interesado, y termina con la caza y captura de Osama Bin Laden y el final de la cooperación de Robert Gates, secretario de Estado, un secretario de Defensa, perdón, de Bush Jr. en su último mandato, y terminó estando unos años más con Barack Obama, aunque sea republicano. Eso sí, en el caso de la Secretaría de Defensa, que no de Estado, perdón, en la Secretaría de Defensa, por ejemplo, en Robert McNamara, que estaba en la industria del automóvil, era republicano y no tuvo ningún problema en aceptar la sugerencia del presidente Kennedy de estar en la administración, en el gobierno, bajo un demócrata como era John Fitzgerald Kennedy. Luego se quedó en el mandato de Lyndon B. Johnson hasta que lo largaron hacia el Banco Mundial. No es, por tanto, innatural en el caso de presidentes demócratas de tener secretarios de defensa republicanos. Al revés, sí, al revés, nunca han tenido esa deferencia. Y termina el libro con la caza y captura de Osama Bin Laden. Entonces eso es curioso porque también desgrana el asunto de Libia, como al final los republicanos fueron impulsores de que, oye, Barak, tienes que ir a Libia, tienes que arreglar aquello, que no haya matanzas, que no vayan a Benghazi a hacer un genocidio, como el de Ruanda. En 100 días mataron a cerca de 1 millón de personas y con machetes autofabricados. Oye, que tienes que hacerlo, y los europeos, que tienes que ir, y todo el mundo, que tienes que ir. Y ahora, 10 años después, el recuerdo parece ser que Barack iba como Rambo, ahí con el cuchillo, con la badana, con todo, porque yo voy a ir allá, voy a destruir a Gaddafi. Hombre, no, hay que tener memoria de el momento en el que pasó, antes de cómo se llega a ese momento, y después poder entenderlo. Barack Obama no inició ninguna guerra. Eso sí, heredó las que ya estaban en marcha. Y había muchas circunstancias que sobrevinieron, como todas las derivadas de la primavera árabe. Ya sea en Egipto, ya sea en Libia, ya sea en lo que pasó en Siria. Afganistán e Irak son guerras provenientes del mandato de George Bush, que siguen activas ahora, bajo el mandato pasado del expresidente Donald Trump y con el presidente Joe Biden. Por tanto, decir cosas en contra de esta realidad es absurdo.
Y para eso, la mejor medicina, ¿sabes cuál es? Leer a Barack Obama, Una tierra prometida, de primera mano. ¿Qué fue el primer mandato de Barack Obama en la Casa Blanca? ¿Qué significó en política interior, política exterior, energía, industria de automóvil, Wall Street? Muy interesante. Incluso para los que no sean fans de Barack Obama, ni miembros del Partido Demócrata. Es muy recomendable. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti helpean.